Bueno, se lo hemos avanzado hace un instante. Nos queremos centrar en los detalles que recoge la Ley de Atención al Cliente, que pasaba ya por la aprobación por mayoría del Congreso hace algunas semanas. No va a entrar en vigor hasta el año 2024, pero ya les adelantamos que tiene efectos sobre los usuarios de determinados servicios, efectos positivos que vamos a pasar a analizar con el presidente de Consumur aquí en Murcia, Roberto Barceló. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer hablar contigo, Roberto. Gracias por atender la llamada de Onda Regional de Murcia y ayudarnos a desgranar las claves de esa ley de atención al cliente y te pido una primera valoración en conjunto. Parece que beneficia al usuario de esos servicios. Bueno, el hecho de que evidentemente exista una ley o se ponga en vigor por primera vez una ley de atención al cliente, evidentemente ya es un efecto positivo, es algo que debemos de valorar como un avance en lo que es la consolidación de los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios. Es cierto que es una ley que tiene claroscuros, y puesto que también de alguna manera se ha tratado de mantener un equilibrio entre lo que son el avance de esos derechos y, por otro lado, lo que pudiera entenderse como derechos también que las empresas, o demandas, mejor dicho, que las empresas, las grandes empresas, pues también han ejercido a la hora de confeccionar esta ley, y por tanto se han también de alguna manera pues quedado a mitad de camino ciertos aspectos que tendrían que haberse consolidado en la mejora de estos derechos. ¿Cómo qué, por ejemplo, Roberto? Bueno, por ejemplo, por establecer los que al menos desde Consumur entendemos como más importantes, están el plazo para contestar las reclamaciones o las quejas, las consultas se han establecido en 15 días hábiles, es decir, 5 más de lo que en algunas comunidades autónomas ya tenían establecidos desde hace más de 33 años, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, que donde el plazo máximo era en 10 días hábiles. Por tanto, en ese sentido, dentro del marco de una comunidad autónoma, la ley general a nivel estatal ha retrocedido. Por ejemplo, no se incluye indemnizaciones en el caso de que se supere el plazo establecido para responder a consultas, a incidencias o reclamaciones, ya que el consumidor, el usuario que haga uso de sus derechos, pues dedicará en ese sentido un tiempo y un dinero para intentar que sea restablecido esos derechos. En el sector eléctrico, por ejemplo, tienen establecido un 30 euros de indemnización y de manera gradual puede incrementarse si no hay una respuesta en 5 días hábiles. Es decir, que aquí incluso la respuesta también de esas consultas, reclamaciones, está por debajo de los 15 días que la Ley General de Atención a Reclamaciones estableció. Pero también hay otras, digamos, situaciones que entendemos incomprensibles. Por ejemplo, mientras que las reclamaciones del consumidor que se hagan pues en servicios básicos pues quedan en suspenso digamos lo que pudiera entenderse como el corte del servicio o la reclamación de deudas por parte de la empresa. Aquí quedan excluidas las compañías de telecomunicaciones, que al fin y al cabo son las que más incurren en este tipo de prácticas poco, digamos, legales y éticas en relación a la atención al consumidor. Pero, sí. Sí, no, termina, Roberto. Sí, bueno, quería también añadir 2 cuestiones también importantes. Una, que de esta ley queden excluidos los servicios de la Administración. Eso te iba a preguntar, claro, que podemos protestar, patalear ante los servicios que prestan empresas privadas. Eso no ocurre, al menos no se ha incluido en esta normativa, en esta ley, lo que tiene que ver con la Administración Pública, que no son pocas las quejas que genera. Son numerosísimas. Y mira, yo voy a poner un ejemplo porque es que estamos tratando de algún modo también de denunciar una situación como ejemplo de lo que es la administración pública, lo que es la
falta de atención y de responsabilidad que la administración pública tiene con los ciudadanos. Es el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que como sabemos en Murcia, en lo que es la ciudad de Murcia, se encuentra en Alfonso X, lo que se conoce comúnmente o popularmente como Tontódromo. Bueno, pues llevamos más de 3 semanas intentando contactar con estos servicios en distintas horas y en distintos momentos, y no hay posibilidad de hacerlo humanamente. Se nos remite, quien tiene la suerte tiene que hacerlo a partir de las 12 de la mañana, y las primeras llamadas que son, son enviadas, pues son luego a primera hora contestadas, pero teniendo un límite. Es decir, que no hay esa posibilidad de una comunicación directa con la administración. En este caso en concreto, pero podríamos poner numerosísimos, como bien has comentado. Es decir, que no es nada excepcional. También quisiera señalar, por ejemplo, otra cuestión que no es un avance y está en la ley como si fuera una novedad, y es la atención que se tiene que dar cuando así se requiera por el ciudadano, una atención personalizada y por un ser humano, por llamarle de alguna manera, y no un robot. Quiero decir que en este sentido ya esa situación estaba prevista hace años en la ley, en las normas que existen en relación a defensa del consumidor. Sin embargo, esta ley se introduce como algo novedoso. Otra cosa es que las empresas no hayan cumplido, esa posibilidad que existe desde entonces, y que tampoco la administración haya tomado cartas en el asunto y ha sido bastante laxa a la hora de exigencia de ese requerimiento de ser atendido por una persona. Seguramente alguno de los oyentes que nos acompañan esta mañana, Roberto, nos escuchan y estarán pensando, ¿esto se traduce en que, por ejemplo, no me voy a pasar colgado al teléfono hablando con una maquinita o escuchando la música de turno durante minutos y minutos y minutos, que muchas veces son muchos? Efectivamente, una de las claves que podríamos decir que tiene esta ley es que limita el plazo de espera a un máximo de 3 minutos. En este sentido, tiene que haber una respuesta de estas empresas que están obligadas dentro de ese margen. Evidentemente, su incumplimiento podría llevar una sanción. Es cierto que no hay una indemnización para el consumidor que pierda ese tiempo, pero sí hay ese plazo máximo de 3 minutos. Y además tiene que ser a través de un teléfono gratuito. Hasta ahora muchas empresas derivaban a un teléfono de tarificación adicional, por tanto de pago, y ahora sin embargo está eso expresamente prohibido. También hay otra novedad, y es que las empresas, sobre todo de suministros básicos, pues agua, luz, gas, telecomunicaciones, pues deben dar respuesta en un máximo de 2 horas cuando se trate de una situación de un corte de suministro, de una avería, etcétera. Es decir, y también tiene que haber una línea de 24 horas para urgencias y cortes que se hayan producido. Pero evidentemente una de las claves de esta ley es el plazo máximo de contestación de 3 minutos de espera, y no eternamente, como bien comentaba, de que nos podían tener al teléfono. Pero esos 3 minutos, ¿crees que se puede cumplir a partir del año que viene? Si ahora mismo quien nos esté escuchando dirá, pero si 3 minutos es lo mejor que me puede pasar, que no sea más. Bueno, la ley sí lo pone. Otra cosa es que ese incumplimiento pueda llevar, una sanción, sanciones que están graduadas en la ley, que puede llegar hasta 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de esta ley. ¿Qué puede pasar en este sentido? Pues que las grandes compañías obligadas a esta situación tengan que aumentar el personal de lo que se denomina call centers, lo cual, pues también puede ser, y esto es solo una especulación por mi parte, que conlleve un incremento del coste de los servicios al incrementar también el personal que deberá de atender en este tiempo de espera, las demandas o las llamadas que por parte del consumidor pues puedan haber. Y sobre los idiomas en los que nos tienen que atender cuando nos ponemos en contacto con los prestadores de los servicios, aquí no hay demasiada novedad, ¿no, Roberto?
Bueno, no, en este sentido se nos tiene que atender en el idioma, en aquellas, digamos, comunidades donde hay una cooficialidad de la lengua, ya todos sabemos, País Vasco, Galicia, Cataluña, Valencia, pues se nos tiene que atender en la lengua que nosotros demandemos. Y también podemos exigir que se nos atienda incluso pues en la lengua que en un primer momento pues nosotros fuimos atendidos pues para poder darnos de alta en ese servicio para cualquier cuestión. Es decir, siempre somos los ciudadanos quienes tenemos el derecho en aquellos lugares, como digo, donde existe cooficialidad de la lengua, a elegir el idioma en la que queremos que se nos atienda. En definitiva, Roberto, podemos terminar diciendo que es una ley que mejora numerosos aspectos, pero que todavía tiene lagunas que habrá que ir corrigiendo en siguientes revisiones. Nosotros confiamos que así sea, que esto es un principio, que es un buen principio, pero que no es satisfactorio para lo que podría ser una ley completa y donde evitemos que las empresas todavía sigan cometiendo fraude en este sentido de atención al cliente, que por otro lado hay que decir que la mejora de atención al cliente por parte de la empresa es un valor añadido que tienen, porque no es lo mismo un cliente satisfecho a ese nivel que insatisfecho que no va a volver y que por tanto un cliente que no va a dar buena imagen de esa empresa. Está claro. Roberto Barceló, presidente de Consumur, gracias por atender la llamada de la radio pública de la región de Murcia, habernos acercado detalles de esa ley de atención al cliente que entrará en vigor, como hemos comentado, el 1 de enero de 2024. Gracias. Un placer como siempre y muchas gracias.